Bueno, vamos a comenzar. Muchas gracias por la hospitalidad y pues vamos a hablar un poquito acerca de la razón por la cual estamos reunidos en este día, además de ser domingo. Bueno, pues estamos muy cerca de la Navidad y por lo tanto yo creo que vale la pena que hablemos acerca precisamente de Jesús, que es la razón por la cual nos encontramos reunidos, es la razón de toda esta temporada. La Navidad misma tiene su origen en el Señor Jesús. No nos dejemos llevar por la corriente del mundo, que ahora ya ni siquiera llama Navidad, ahora dicen felices fiestas. Sigue siendo Navidad, y Navidad viene de nacimiento, y nacimiento del Señor Jesús. Independientemente de que haya sido por estas fechas o no, eso no tiene ninguna importancia. Lo importante es que el Señor Jesús nació, que el Señor Jesús vivió en esta tierra, respiró el mismo aire que nosotros, pisó la misma tierra y estuvo aquí entre nosotros hace algo más de 2000 años. Eso es lo importante y de eso vamos a estar hablando en esta mañana. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, 18, en la primera parte. Dice Mateo: el nacimiento de Jesucristo fue así. Eso es lo más importante de todo. Que Mateo, un contemporáneo, uno de sus discípulos, él ha escrito que el Señor Jesús nació. Él no da fechas, pero él simplemente anota en su sencillez, anota y deja claro que el Señor Jesús nació. Y aquí empezamos el asunto, porque en la corriente del mundo actualmente hay personas que insisten en negar la historicidad de Jesús, en pensar que Jesús realmente nunca nació, que no existió, que es simplemente una leyenda. Y vamos a ver algunos argumentos que nos van a servir más que nada a nosotros, los que creemos, porque realmente para una persona que no cree, no hay un argumento válido. Esto es más bien para nosotros, para que estemos con más confianza todavía en lo que estamos creyendo, porque la fe que nos pide Dios no es una fe ciega, no es dar un paso al vacío. La fe que Dios nos está pidiendo es una fe razonada, es una fe consciente, es una fe sobre la cual nosotros podamos confiar y podamos asegurar nuestra vida en esa fe. Y no la vamos a asegurar sobre un clavo ardiendo, sino que la vamos a asegurar, afirmar sobre un fundamento importante. Entonces vemos algunos historiadores no cristianos, porque algunas personas, absurdamente, dicen que los historiadores cristianos no cuentan, porque pues eso sí, estuvieron ahí, sí creen, entonces ellos son mentirosos, ¿no? Entonces algunos historiadores no cristianos, entre ellos está Flavio Josefo, que es el más conocido. Él era un fariseo y menciona a Jesús apenas en alguno de sus textos, no hace un estudio, ni mucho menos, apenas lo menciona y habla de él como un hombre sabio, hacedor de maravillas, condenado por Pilato a muerte y resucitó 3 días después, y que ya había hablado de que esto iba a pasar. Esto es muy importante si nosotros nos ponemos en el contexto. Flavio Josefo era fariseo. Un fariseo pues no veía con buenos ojos a Jesús. Todo lo que le pudieron haber contado acerca de Jesús, él no lo tenía en una alta estima, y sin embargo da testimonio en sus escritos de que el Señor Jesús vivió en esta tierra, de que él fue condenado por Pilato, que hizo milagros, que murió, pero más importante, que resucitó 3 días después. Referencias de otras personas, no tan claras, pero también está Cornelio Tácito, que era un romano del año 140, Suetonio, otro romano
en el 120 y Tertuliano, un cartaginés, en el 220. Pero el testimonio mejor que podemos tener es precisamente el de los cuatro evangelistas. El argumento que dicen que no es válido el testimonio de estas personas, pues es bastante tonto y bastante absurdo, porque es como si hoy quisieras conocer la vida de, no sé, del personaje que ustedes quieran, de Miguel Hidalgo, para hablar de México. Y entonces por ahí hay un escrito de una persona que estuvo con él, estuvo varios años durante su vida, que estuvo ahí en el Grito de Dolores, y te platica todo lo que pasó en esas fechas, y después dice, no, es que este no vale porque él pues, era amigo de Hidalgo, entonces pues, lo que escribió no era verdad. Como que, ¿qué sentido tiene? Entonces tenemos el Evangelio, bueno, los cuatro Evangelios, que nos dan diferentes puntos de vista acerca del Señor Jesús, de su, de su obra, de su persona, de todo lo que hizo y el significado de lo que hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Y de ellos, el que más da referencias, el que es más confiable, por decirlo de una manera desde el punto de vista histórico, es Lucas. Lucas era un médico, es una persona de ciencia. Y si nos ponemos a leer un poquito acerca bueno, el Evangelio de Lucas, vemos que tiene muchas referencias. Claro, él no te va a dar un año. ¿Por qué? Pues porque entonces en ese tiempo los años no se contaban como los contamos ahorita. ¿Cómo se contaban o cómo sabías tú una fecha? Pues lo decías en relación de un acontecimiento importante. Podías también hacerlo en relación a un rey importante, a un gobernador. Entonces decías, en el año segundo del rey fulano, aconteció tal cosa. Y de esa manera se llevaba la cuenta de los años, no como ahora. Y si vemos el Evangelio de Lucas, tiene varias referencias muy precisas para darte exactamente los tiempos en que pasaron las cosas en la vida del Señor Jesús. Además de esto, tenemos las profecías en el Antiguo Testamento. Tenemos más de 300 profecías que se cumplen en la vida y en el ministerio del Señor Jesús. Algunas de ellas, seguramente el Señor Jesús las conocía, pues él conocía la palabra. Pero algunas, no es que no las supiera, sino que estaban fuera de su control. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, primero vamos a ver. En Isaías 53, que ya lo conocemos, nada más voy a leer un solo versículo, el versículo 7, que nos habla. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí Isaías? Yo creo que Isaías, bueno, Dios le permitió a Isaías llegar al tiempo, bueno, ver en una visión a Jesús cuando estaba siendo sacrificado. Y podemos ver cómo Isaías lo describe con un detalle impresionante, lo que solamente una persona que estaba presente podría haber escrito. Otra vez lo leo. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Después vemos en los evangelios que precisamente Pilato, por ejemplo, se impresionó mucho de la actitud del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque mientras todo el mundo lo estaba acusando y todo el mundo lo insultaba y todo el mundo lo injuriaba, ¿qué hacía Jesús? Estaba con la boca cerrada. No abrió la boca, no dijo absolutamente nada. Se pudo haber defendido, pudo haber pedido clemencia. Pilato estaba esperando que dijera algo para soltarlo. Fue el Señor Jesús. ¿Por qué? Pues porque sabía que para ese momento se había planeado todo.
un plan de miles de años, pues no se iba a echar a perder porque el Señor Jesús en el último momento dijera, bueno, sí, mejor doy un paso lateral y luego nos vemos. Dijo el Señor Jesús, Dios mío, ¿por qué me has desamparado cuando estaba en la cruz? Estas mismas palabras están en el Salmo 22, en el primer versículo. Y esto seguramente el Señor Jesús ya lo conocía en vida, pues, lo habrá leído varias veces. Y decimos, bueno, pues está citando algo que él ya conocía. Y es cierto, él escogió estas palabras con toda la intención. Pero vemos más adelante, en el mismo Salmo que dice del 16 al 18, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto, ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Aquí de quién está hablando? De los romanos. Los romanos no tenían la menor idea de esta escritura. O sea, no tenían idea de lo que estaban haciendo. Pero sin embargo, lo que hicieron al pie de la cruz se cumple textualmente con lo que estaba escrito, no sé, 700 años antes. Es impresionante con qué precisión, con qué exactitud se cumplen las profecías en este momento tan importante. Y por eso precisamente nos podemos dar cuenta de lo importante que era, porque Dios inspiró a Isaías, inspiró a David para que escribieran esto muchos siglos antes de que aconteciera. Esto el Señor Jesús no lo pudo haber controlado, no se lo pudo haber dicho a los romanos, ahora hagan esto o lo otro. Ellos actuaron por su propia voluntad y otra vez, ¿cómo lo supo el autor de este salmo? Bueno, pues lo supo porque él lo vio. El Señor se lo permitió ver en una visión muchos años antes. Y bueno, además de esto, tampoco se trata de que esto sea exhaustivo. Además de esto, tenemos el testimonio de los discípulos. Pensemos un poco cómo estaban las cosas. Al Señor Jesús lo crucificaron. ¿Qué estaban haciendo los discípulos mientras esto estaba pasando? Juan estaba ahí al pie de la cruz. ¿Y todos los demás? Se echaron a correr, escondidos. No querían que nadie los viera. Recordemos a Pedro cómo niega al Señor 3 veces y hasta con maldiciones. ¿Por qué? Pues porque tenían miedo. Dijeron, si esto le hacen al Señor, pues ¿qué no nos van a hacer a nosotros? Pero sin embargo, después de la venida del Espíritu Santo a sus vidas, pues resulta que estos personajes, estos muchachos, atemorizados, muertos de miedo apenas unas horas antes, se levantan y hablan acerca del Señor Jesús resucitado, sabiendo que eso les podía costar la muerte. Pero sin embargo no les importó. Ahora, los discípulos evidentemente estaban convencidos de lo que estaban testificando. Tanto así que arriesgaron sus vidas por estar hablando acerca de un personaje que acababa de ser sacrificado. Si ellos no estuvieran convencidos de lo que vieron, de lo que palparon, de lo que escucharon, ¿ustedes piensan que ellos iban a dar testimonio de esto? Por supuesto que no. No lo hubieran hecho. No lo hubieran hecho. Entonces, si vemos que los discípulos se levantaron y hablaron acerca de Jesús, y todo lo que eso implicaba, pues es porque ellos estaban convencidos de algo que era real, de algo que era verdadero, no de un cuento, no de una historia que alguien les contó, sino algo de lo cual en ese momento ellos estaban poniendo su vida. Algo que de no ser cierto, no se arriesgarían, no tomarían este riesgo.
Es el testimonio de los discípulos, que lo podemos ver, no antes de que muriera el Señor Jesús, sino después de que muriera. Además tenemos al Señor Jesús, el mismo Señor Jesús. ¿Qué pasa con el Señor Jesús? ¿Para qué vino a la tierra? Vino a morir por nosotros. Ese fue su propósito. Él no vino a hacer milagros, él no vino ni siquiera a enseñar. Él vino a morir por nosotros. Pero sin embargo, ya que estaba aquí, pues sí enseñó, sí hizo algunos milagros. Y algo de lo que estuvo hablando todo el tiempo es de que él era el Hijo de Dios. Él mismo era Dios. Algunos también, algunos detractores dicen, es que la palabra nunca dice, en la Biblia nunca se encuentra que Jesús dijo que era Dios. ¿Cómo no? Lo que pasa es que no la quieren leer, no la quieren entender en el contexto en que debería de ser. Nada más un ejemplito. Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Si eso no es identificarse con Dios, y no es decir que es Dios, entonces yo quisiera saber qué es. El Señor Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, haciéndose, por supuesto, igual a Dios. Y por supuesto que eso se entendió, los fariseos se pusieron como locos cuando dijo esto. ¿Por qué? Porque precisamente estaba proclamando su divinidad. Además de esto, en el Evangelio de Juan, encontramos 7 veces la frase yo soy. Yo soy, si recordamos cuando Dios aparece a Moisés, cuando lo llama, Moisés le pregunta, bueno, ok, voy con estos muchachos y me presento con ellos y les digo que voy de parte de quién. ¿Cómo me presento? Le dice, pues está bien, diles que los manda yo soy, porque ese es el nombre de Dios. Yo soy. En un presente eterno, que nunca está pasado, nunca está futuro. Es un presente eterno. Entonces, cuando un hebreo escuchaba yo soy, se ponía muy nervioso, muy nervioso. Tenía un maestro que nos decía que incluso ahora los judíos, los creyentes, pues, no dicen yo soy Juan o yo soy Pablo, dicen yo era Pablo o yo era Juan. ¿Por qué? Porque no usan yo soy, porque es una palabra demasiado fuerte para ellos. Y sin embargo, el Señor Jesús la dijo varias veces. Para empezar, 7 veces. Cuando dijo yo soy el pan de vida, cuando dijo yo soy la luz del mundo, la puerta, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida vid verdadera. Y además de eso, en el momento en que van a arrestar al Señor Jesús, y esto lo dice Juan 18 en el 5 y 6, dice, pregunta a Jesús, ¿a quién buscan? Y le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Por qué? Nada más con que el Señor Jesús haya dicho yo soy, estos se fueron para atrás y se cayeron. Y no eran 4 o 5, era una multitud. Y cayeron nada más cuando el Señor Jesús dijo su nombre. No hizo otra cosa más que decir yo soy. Entonces, quedamos en que Jesús afirma ser Dios, ¿sí o no? Pues obviamente Él lo afirma. Y cuando Él lo afirma, pues ahí surgen algunas preguntas, que son preguntas muy importantes. Primero, el Señor Jesús, cuando estaba diciendo que Él era Dios, ¿sabía que era falso lo que estaba diciendo? ¿O no sabía? Fíjense bien. Si el Señor Jesús sabía que era falso lo que estaba diciendo, no, pues entonces nos defraudó a todos. Es el engañador
más grande de todos los tiempos. Y eso no corresponde. Pero entonces resulta que él no sabía que eran falsas, o sea, era falso, pero él no sabía. No, pues peor. Entonces, ¿cómo queda el Señor Jesús? Pues estaba deschavetado, estaba loco. Porque mira, nada más que permitir que te lleven a la muerte por algo que ni siquiera sabías que era falso, tú estás loco. Pero entonces, eso nos deja nada más una opción, que lo que dijo acerca de ser Dios es verdadero. No hay más. No hay ninguna otra posibilidad. Y si dijo la verdad al decir que él era Dios, entonces vamos a recordar un pasaje que está en Mateo 16, del 13 al 15. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que son? Y esa es la misma pregunta que podemos hacernos el día de hoy. ¿Quién dice la gente que es Jesús? Y podemos soltar ahí una cantidad de historias impresionantes. Pero después viene la pregunta verdadera. ¿Quién dices tú que es Jesús? No la respondas, respóndela tú solo. Con todo lo que se ha hablado, con todo lo que conocemos del Señor Jesús, la pregunta es, ¿quién dices tú que es Jesús? Yo creo que todos diríamos, es el Salvador, ¿no? Es el Salvador, y está bien, decimos, qué bueno que hay un Salvador, qué bueno que tenemos una posibilidad de salir de esta vida de miseria y podemos tener una vida mejor. Qué bueno que nos podemos presentar algún día delante de Dios, el Padre, con las manos limpias, justificados, porque eso es tener un Salvador. Que el castigo que era sobre nosotros ya no es sobre nosotros, porque ya fue sobre Jesús. Eso está maravilloso. Pero además el Salvador, que es Señor. Ah, caray, ahí ya la cosa se pone más complicada. Porque ¿qué quiere decir Salvador? Perdón, ¿qué quiere decir Señor? Pues quiere decir que está encima de nosotros. Quiere decir que tiene una posición de autoridad sobre nosotros. Porque si no, no le diríamos Señor. Cuando tú le dices, en el contexto actual ya cualquiera dice Señor, ¿no? El Señor de los tacos. Pero cuando tú estás diciendo Señor, te estás poniendo debajo de su autoridad. Entonces la pregunta ¿es tu Señor? ¿El Señor Jesús es tu Señor? Dice Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? ¿Realmente estamos haciendo lo que Dios nos dice? ¿Realmente estamos mostrándole el respeto que merece como nuestro Señor? ¿O nada más son palabras? Estamos terminando este año y se abre otro, que a nosotros nos gusta llevar el tiempo por años, al Señor no, al Señor le gusta llevarlo por días. Viene un año nuevo. ¿Cuáles son nuestros propósitos? Todos hacemos una lista de propósitos y al mes ya tachamos con la mitad. ¿Cuál debería de ser nuestro propósito más importante a raíz de lo que estoy mencionando en este momento? Pues hacer que esto que acabamos de decir sea verdad en nuestra vida, que realmente Jesús sea el Señor de nuestra vida, realmente conocerlo de todas las maneras posibles, en oración, en lectura, en estudio, en conocimiento, conocerlo, pero más importante, obedecer.
Porque si no lo obedecemos, pues realmente nada más estamos jugando al cristianito. Estamos jugando a que nos juntamos en una iglesia y a que desayunamos rico. En verdad, Jesús es tu Señor. Porque el Salvador sí es. Eso es muy fácil de aceptar. Pero el señorío ya no tanto. Dice Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y aquí, ¿qué nos está pidiendo? ¿Qué le está pidiendo Dios a Josué? ¿Y qué nos está pidiendo a nosotros? La esposa lo decía la semana pasada, que nos esforcemos, que no nada más estemos flotando, que no nada más nos estemos llevando de un lado para otro, llevando una vida cómoda. Yo creo que es tiempo de salir de nuestra burbuja, es tiempo de realmente buscar a Dios con todo lo que ello implica, realmente estar comprometidos con Él para que de esa manera podamos tener el cambio de vida que queremos tener. Todos queremos tener un cambio de vida, pero sin embargo no hacemos nada para que cambie. Queremos que venga Dios, nos toque y ya está, cambiado. No, el cambio de vida Dios lo facilita, pero quien lo tiene que hacer somos nosotros. ¿A través de qué? De esfuerzo, a través de ser valientes todos y cada uno de los días de nuestra vida. Es algo que no vamos a terminar nunca. Es algo que debemos hacer cada día. Vamos a orar. Padre Santo, te doy muchas gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que nos estás dando. Te doy muchas gracias porque tú eres bueno, Señor. Tu misericordia es infinita cada día, Padre. Lo hemos disfrutado y lo hemos comprobado. Y ahora, Señor, queremos renovar nuestro compromiso contigo y reconocerte, Señor, como Salvador, por supuesto, y agradecerte, pero también como Señor. Queremos, Señor, disponer nuestra vida 24/7 para ti, Señor, para lo que tú nos digas. Que podamos, Señor, tomar el compromiso de buscarte, de comprometernos a estudiar, Señor, tu palabra, a pasar tiempo contigo, Señor, y a que podamos, Padre, ser aquellas personas que tú quieres que seamos. Yo te doy muchas gracias, Padre, por esta oportunidad, una nueva oportunidad. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Te pido, Padre, que nos ayudes, que nos esfuerces, porque es una tarea que si no vamos contigo, no somos capaces de cumplir. Te damos muchas gracias, bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. El Señor nos bendiga. Gracias.